Recibo con mucho gusto aquí en nuestro foro al director de CPS Noticias y TVMar, mi amigo Hugo Lin Almada. Hugo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Rodrigo López Becerril. ¿Cómo ves este panorama que se ha presentado a partir del lunes, sobre todo en Jalisco, ¿no? Que decía yo, noticia nacional con este conflicto postelectoral? Fíjate, Rodrigo, que nos fuimos el domingo a dormir pensando que se trataba de una jornada que había resultado en una decisión muy clara. Todavía el lunes nos despertamos pensando lo mismo, venimos aquí, platicamos tú y yo, Miguel González Garre, tu servidor, hicimos voto y veto, hablando de que se había tratado de una jornada pues muy tranquila en ese sentido, pero luego han venido los cuestionamientos, ¿no? Desde la elección federal hasta la elección estatal. Me parece que en lo local ahí sí no hay vuelta de hoja. La diferencia es tan amplia y tan contundente que pues nadie ha dicho ni pío. Pero sí en la elección estatal especialmente, aunque también habría yo de resaltar que hay muchos cuestionamientos en la elección federal, a pesar de que ahí la distancia es amplísima, ¿no? Creo que es sano, Rodrigo, que los candidatos pidan el recuento de los votos. Esta es una democracia. Sí, claro, ¿no? es normal y tienen derecho, ¿verdad? Tienen derecho. Digo, está en la ley, no solo que se les dé. Está legislado. Yo me iría al pasado, muy pasado, ¿no? Te hablo de la década de los 70, de la década de los 80, donde se votaba y se hacía lo que se quería con esos votos, se daban resultados que todo el mundo aceptaba, ¿no? De manera, porque sí, ¿no? Y no había de otra. Y luego empezaron a haber cuestionamientos y cada vez más fuertes y movilizaciones sociales que finalmente creo yo que tuvieron su momento cumbre con la elección del 88. Claro. ¿No? Cuando resultó electo Carlos Salinas de Gortari en esta elección que fue pues muy cuestionada, cuando Cuauhtémoc Cárdenas supuestamente resultó pues triunfador, pero evidentemente no. Y luego de ello empezaron a haber cambios muy importantes que le dieron a nuestro país unas instituciones que ahora sí nos dan elecciones democráticas. Y entonces, cuando los candidatos no se sienten satisfechos con los resultados electorales, pues está bien que los cuestionen y está bien que la autoridad electoral diga, a ver, pues vamos a darle paso a tus cuestionamientos y vamos a abrir las casillas. Si de lo que se trata es de que contemos los votos, pues vamos a darle transparencia a la elección y abramos las casillas y contemos voto por voto. Que se venga el recuento. Sí, está precisamente en la ley. Hay algunos argumentos a los que aluden los partidos políticos, pero esto es totalmente válido y ya se pidió en Jalisco y a nivel federal. Así es. A nivel federal, si no mal informado estoy, son aproximadamente el 60% de las casillas las que se van a abrir. No es poca cosa, Rodrigo López Becerril. Sí. Estamos hablando de una elección en la que acudimos a votar más de 60 millones de mexicanos, ¿no? Más de 60 millones de mexicanos. Y si se van a abrir el 60% de las casillas, estamos hablando de que 36 millones de votos se van a volver a contar, sí. ¿No? Y entonces esto le da a la elección pues una robustez que lo único que nos puede dar a nosotros es la confianza de que tenemos un sistema electoral que es pues muy confiable, ¿no? Y vamos a enfatizar que además ya no las contarán las mismas personas que el domingo lo hicieron, los funcionarios de casilla, sino el personal de los propios consejos distritales, en el caso del Instituto Electoral en Jalisco, otras personas y ante la vista, otra vez, como ocurrió el domingo, de representantes de los partidos políticos. Así es. Yo confío mucho, Rodrigo López Becerril, en la autoridad electoral. Creo que independientemente de los ires y venires, sobre todo de esta administración, de su intento de intervenir en el INE y de que de hecho lo logró más o menos imponiendo a la actual presidenta, creo que el Instituto Nacional Electoral mantiene una independencia del Poder Ejecutivo.
Creo que el Instituto Nacional Electoral es una institución confiable y además sólida. Creo que los mexicanos tenemos quizás la mejor institución electoral del mundo. Ahí sí le ganamos a Dinamarca, ¿no? Ahí sí le ganamos a Dinamarca. Posiblemente tengamos el mejor, te decía, instituto electoral que existe en el planeta, que sí nos copian en otros países. Nos lo hemos ganado los mexicanos. Y sucede más o menos lo mismo en los llamados OPLES, ¿no? Que son los organismos públicos electorales que están en los estados. Y digo más o menos porque sí han intervenido aquí un poco más los gobiernos estatales, pero también son confiables. Y no olvidemos algo, Rodrigo López Becerril y amigos del auditorio. La elección la hicieron los ciudadanos, la hizo tu vecino. La hizo tu vecino de puerta. O sea, no la hizo tu vecino lejano. La hizo el que lo tienes a 3 o 4 puertas de tu casa. Sí. Al que te encuentras en la carnicería, en la tienda de la esquina, en la tortillería. Ese vecino es el que hizo la elección. Y entonces, pues es la gente que te encuentras todos los días, el que recibió tu voto, el que lo contabilizó, el que llenó el acta. Entonces, pues somos nosotros mismos, ¿no? Vino Morena al estado de Jalisco a poner, digamos, los puntos sobre las sillas. Y de nueva cuenta, te diría, están en su pleno derecho. En Jalisco la elección está cerrada, está cerradita, pero creo yo que la diferencia es bastante importante como para decir hay un ganador. Pero qué bueno que los votos se están contando, qué bueno que esto se está transparentando, para que el que resulte triunfador lo tenga con todas las de la ley, Rodrigo López. Definitivamente. Las cuentas deben de ser claras. Ahora lo que está en el centro de la atención son estas declaraciones de Mario Delgado en torno a que, decía yo, que a Chuchita la bolsearon, que a Morena la bolsearon, que les faltan 1 millón de votos, argumenta él. Y este asunto raro, hay que decirlo, de que habrían sacado en bolsas negras de basura lo que dicen que observaron boletas marcadas con Morena. La verdad es que se tendrá que investigar, no sabemos por qué ocurrió ello, si es tal y como lo relatan en esta versión morenista. No he escuchado las versiones del propio instituto. No hagas cosas buenas que parezcan malas, y si de plano fueron cosas malas, pues se tendrá que investigar y llegar a fondo. Y ahí están los elementos, ahí tienen su ejército, por decirlo así, de abogados expertos en leyes electorales para que esto se aclare y que no quede ninguna sombra de duda en la elección en Jalisco. Así es, yo creo que merecemos los jaliscienses que nuestro proceso se clarifique, que tengamos, como te decía, el próximo gobernador o gobernadora sea alguien que llegue a la Casa Jalisco, que llegue pues de manera muy transparente con el apoyo popular, que llegue con el voto por voto contabilizado, que efectivamente todo se transparente. Tengamos en cuenta algo, Rodrigo López Becerril. Jalisco no es Colima, Jalisco no es Aguascalientes, es decir, esta es una entidad que tiene millones de habitantes. Cuando hablamos de un puñado de boletas electorales, no hacen la diferencia, porque aquí votamos millones de ciudadanos. Si aparecen, ¿qué te gusta? 200 boletas en algún lugar, eso no hace la diferencia en una elección. No digo que esté bien, Claro. Al contrario, está muy mal. Y hay que investigarlo y hay que sancionarlo, pero no revierte un proceso electoral. Entonces, esto hay que investigarlo, sancionarlo, desde luego aplicar todo el peso de la ley en lo que ello signifique, pero no revierte el resultado de un proceso electoral. Definitivamente, igual que en el proceso federal, pues tendría que haber inconsistencias, decían, en unas 170,000 casillas. Dudo que en 170,000 casillas en todo el país se hubieran dado errores, ¿no? Tan grandes como para que se pudiera pensar en anularlas, considerando la diferencia tan amplia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Aquí en el estado la diferencia es de menos de 4%. Efectivamente, si se confirmara esta situación irregular de algún mal uso de boletas o que quitaron algunos votos, pues es muy malo, pero definitivamente no influiría de manera directa en el resultado. Así es, mi estimado Rodrigo. Yo creo que los ciudadanos debemos de mantenernos atentos a lo que está haciendo la autoridad electoral.
desde luego, a los posicionamientos de los partidos políticos y sobre todo a que hagamos un llamado nosotros como ciudadanos a los partidos políticos a que mantengan la calma. Sí. Me parece que es un desaguisado, que es un despropósito, que los partidos políticos acudan, por ejemplo, armados, ¿no?, a hacer sus protestas. Ayer vimos, me parece que lo que está muy mal, que acuden personas con armas de fuego, que ejercen la violencia, que detienen con lujo de ella a personas que incluso estaban ahorcando ahí, sí, ¿no?, a alguien, imágenes que golpeando, tenían sometido ¿no?, al parecer un funcionario ahí del instituto. Yo creo que todo esto debe de hacerse en un marco de civilidad. Existen los mecanismos, está el Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que está en una sesión permanente, donde hay un representante de los partidos políticos, donde se puede hablar claramente de todo, ¿no? Está la protesta ciudadana, que es válida y es legal en nuestro país, para que se tomen las calles si esto es necesario, pero la violencia, me parece que ningún partido debe de ejercerla. Ahí, entonces, el punto malo, yo le diría para Morena en este caso, que ayer con hombres armados ejerciendo la violencia contra personal del IEPC, pues la aplicó y me parece que esto no debe permitirse. Lamentable, definitivamente, que asusen, ¿no?, a sus seguidores a ir ahí y ejercer la violencia. Eso totalmente grave y hay que descalificarlo porque, bien has dicho, existen todos los canales legales para que esto se resuelva por donde debe ir y no con violencia. Así es. Y de nueva cuenta, Rodrigo López Becerril, decir y repetirlo las veces que sea necesario. Tenemos los mexicanos instituciones. Nada de que al diablo las instituciones, yo creo que eso ha quedado en el pasado. México tiene una presidenta de la República electa que está pues ya de cara al futuro, recibiendo los parabienes del mundo. Claro. Llegó ahí con un gran respaldo ciudadano, va a tener una manga ancha, pues que esperemos que asuma con mucha responsabilidad. Este país es un país noble que le ha dado la gran oportunidad de gobernar con esta carta blanca casi, con este cheque en blanco, que lo sepa aprovechar con sabiduría la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y que convierta a este país en lo que pudiera ser una gran potencia y que no haga de esto pues algo que no le beneficia a la mayoría de los mexicanos, Rodrigo, y que desde luego todos estemos muy atentos a que así sea. Nos podemos convertir también en una sociedad civil vigilante de ello. Seamos una sociedad civil participativa, una sociedad civil que ponga el dedo en el renglón. Y empecemos ahora diciendo, vigilemos lo que está haciendo los institutos electorales, que el conteo voto por voto de las 60% de las casillas a nivel nacional y lo que se cuente en Jalisco se haga y se haga bien. Estaremos atentos a ello para servirte con la información pertinente de cada hora y cada momento. Ahí la seguirás en tribunadelabahía.com.mx y en nuestros espacios CPS Noticias. Gracias, mi estimado Ulín Almada. No, gracias a ti, mi Rob. Director de CPS Noticias y TV Mar.